Cuando una persona se convierte en una presencia constante en tus pensamientos, no es porque esté todo el día enviándote mensajes o suplicando tu atención. Es porque ha sembrado algo más profundo. Algo que no puedes borrar con un simple "me distraigo y ya está". Y ahí está la clave. El deseo, la ausencia, el misterio, todo eso crea un vacío que la mente quiere llenar. El error más común es querer estar presente todo el tiempo, pensando que si desapareces, te olvidarán. Pero ocurre lo contrario. Cuanto más disponible estás, menos te valoran. En cambio, cuando creas escasez emocional, cuando no estás al alcance de un clic ni de una reacción instantánea, tu presencia se convierte en algo valioso. Es la paradoja de lo intangible. Cuando ya no estás tan cerca, te vuelves más grande en su mente. Empieza por no revelarlo todo. Cuando una persona siente que ya te conoce completamente, pierde la motivación por seguir explorando. Es humano. Nos mueve la curiosidad. Así que en lugar de hablar de ti como si fueras un manual de instrucciones, deja espacio para que imagine, para que pregunte, para que dude. Las dudas, cuando se siembran de forma sutil, generan más deseo que las certezas absolutas. No se trata de mentir ni de jugar, sino de ser selectivo con lo que muestras. No le muestres todos tus colores de una sola vez. El misterio, bien manejado, es una fuerza de atracción imparable. La segunda técnica poderosa es dominar la escasez. No todo lo escaso es valioso, pero lo valioso rara vez es abundante. Así funciona la mente. Aquello que no se puede tener con facilidad se convierte en una obsesión. Si siempre estás disponible, si respondes cada mensaje en segundos, si cancelas tus planes por complacer, estás dando el mensaje equivocado, que tu atención no cuesta nada. Pero si haces pausas, si te das tu espacio, si dejas que te busque, estás creando una dinámica donde tu presencia se convierte en un privilegio. Y cuando algo se percibe como un privilegio, nace el deseo de conservarlo. No se trata de ignorar ni de manipular, sino de poner valor sobre ti mismo. Tu tiempo importa. Tus prioridades también. Deja claro que no vas a renunciar a ti mismo por nadie. Cuando haces esto, esa persona empieza a pensar 2 veces antes de perderte. Porque ahora tu tiempo, tu energía y tu atención no son gratuitos. Son escasos. Y lo escaso, lo saben, se puede acabar. Pero esto no funcionaría sin una pieza fundamental: autenticidad. Ser tú mismo es una de las armas más poderosas que puedes tener. Pero no cualquier versión de ti. No una copia de lo que crees que le gusta a esa persona. Sino la versión genuina, imperfecta y valiente de ti. ¿Sabes lo que sucede cuando alguien siente que tú no estás buscando impresionar, sino simplemente ser? Se relaja. Baja la guardia. Se siente atraído, porque lo auténtico es refrescante en un mundo lleno de máscaras. Así que en lugar de preguntarte cómo agradar, pregúntate quién eres cuando no necesitas agradar. Haz de tu autenticidad un estándar. Rodéate de cosas que te llenen, no que solo sirvan de escaparate. Persigue tus metas, no por impresionar, sino por el placer de crecer. Esa energía, ese fuego interno, es lo que hace que otros te busquen. Porque quieren ser parte de algo real. Y cuando eso desaparece, se siente como una pérdida enorme. Otro principio fundamental es saber retirarte en el momento justo. No alargar las conversaciones hasta que se agoten. No quedarte hasta que ya no haya nada que decir. Aprende a irte en el punto más alto. Esa es una técnica que muy pocos manejan. Porque todos queremos aprovechar hasta el último segundo. Pero si te vas cuando aún hay algo de emoción en el aire, esa emoción se queda flotando. Se transforma en deseo no satisfecho. Y el deseo no satisfecho es una de las formas más poderosas de crear apego. No es dejar con hambre, es dejar con apetito. No es ser cruel, es ser inteligente. Porque si te vas cuando aún hay algo por explorar, eso se queda dando vueltas en la mente del otro. Se convierte en pensamiento recurrente. Como una melodía que no termina. Como un capítulo de serie que acaba en un punto de tensión. Quien sabe cuándo retirarse, siempre deja una huella. Y esa huella se profundiza con carisma. No el carisma artificial del que busca caer bien a todos. Sino el carisma que nace de una seguridad silenciosa. De una mirada que no necesita gritar. De una energía que no busca aplausos, pero que ilumina cuando entra en una sala. El carisma real no es una técnica, es una consecuencia. Consecuencia de conocerte. De valorarte. De estar tan conectado contigo mismo que no dependes del reflejo que otros te devuelven. Esa confianza se siente. Y genera un tipo de atracción que no desaparece cuando tú desapareces físicamente.
Al contrario, cuando te vas, esa persona extraña algo que no logra explicar. Extraña cómo se sentía estando cerca de ti. Porque el verdadero carisma no es que todos te noten, es que quien te nota no te olvide. Por último, pero no menos importante, está la trampa más común: buscar validación. Cuando haces las cosas solo para recibir una reacción, una respuesta, una confirmación, pierdes tu centro. Y lo peor es que la otra persona lo nota. Nota que dependes de su mirada, que estás colgado de su aprobación. Y eso, lejos de generar atracción, genera distancia. Porque nadie quiere sentirse responsable del valor de otra persona. En cambio, cuando actúas desde tu propósito, cuando te mueves por lo que te llena, por lo que te motiva desde dentro, te vuelves magnético. Esa persona se pregunta por qué no estás rogando, por qué no estás esperando. Y esa duda se convierte en fascinación. Porque lo que no ruega, lo que no implora, lo que no busca aprobación, tiene algo que otros no tienen: autoestima real. Y cuando alguien con autoestima real se va, se siente. No por lo que decía, ni por lo que hacía, sino por lo que representaba. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para convertirte en esa presencia que no se olvida. Pero esto apenas comienza. Hay más herramientas, más principios, más formas de profundizar en este poder silencioso que hace que te extrañen sin que digas una sola palabra. Cuando alguien empieza a extrañarte de verdad, no es porque simplemente desapareciste. Es porque dejaste huellas. Y esas huellas no son necesariamente palabras, acciones grandes o regalos. Son emociones específicas que provocaste en su presencia. La mente humana no extraña lo superficial, lo que realmente nos hace falta es cómo alguien nos hizo sentir. Por eso, si quieres que alguien te piense incluso cuando estás lejos, debes trabajar en dejar una impresión emocional profunda. No se trata de impresionar, sino de impactar. La diferencia es sutil, pero decisiva. Impresionar es momentáneo, dura un rato, causa asombro, pero se desvanece. Impactar, en cambio, permanece. Es cuando lo que dijiste, cómo lo dijiste y lo que provocaste emocionalmente en la otra persona, se convierte en parte de su experiencia personal. Ahí está el secreto: no busques que te recuerden como alguien agradable, sino como alguien inolvidable. Y para eso, necesitas desarrollar la habilidad de conectar con las emociones que esa persona no suele compartir con nadie. La mayoría de las personas ocultan sus miedos, sus dudas, sus deseos más reales. Si tú logras tocar esos puntos sin juzgar, si eres el único que hace que se sienta comprendida en esos niveles, no va a poder olvidarte fácilmente. Porque no extrañamos lo común, extrañamos lo raro. Lo que solo una persona logró despertar. Aquí entra en juego una técnica poderosa, muchas veces ignorada, la de crear silencios incómodos. Parece contradictorio, pero no lo es. En una cultura donde todos llenan los espacios vacíos con palabras, tú puedes marcar la diferencia siendo cómodo con el silencio. Cuando no tienes la necesidad de llenar cada momento con conversación trivial, transmites que tu presencia basta. Que no necesitas aprobación verbal constante. Y lo más curioso es que eso hace que la otra persona sienta más tu presencia. Porque cuando tú no intentas forzar la conexión, la dejas surgir naturalmente. A veces, las pausas comunican más que los discursos. Y esas pausas quedan grabadas. Esos segundos donde no dijiste nada, pero tu mirada dijo todo. Donde no reaccionaste, pero tu postura transmitió más seguridad que cualquier palabra. Eso deja una marca. Y cuando no estás, esos instantes son los que esa persona empieza a revivir. Se pregunta por qué contigo el tiempo parecía diferente, por qué el silencio no era vacío, sino intensidad. Ahora bien, hay otro principio que debes entender si quieres que alguien te extrañe con desesperación: el de la disonancia emocional. Esta técnica consiste en generar contrastes sutiles, no para confundir, sino para activar la mente emocional. Cuando eres predecible, te vuelves invisible. Pero si una parte de ti transmite seguridad y la otra misterio, si por un lado muestras atención, pero no dependencia, si das calidez, pero también distancia, entonces la otra persona empieza a invertir emocionalmente. Y cuando invierte, se engancha. La disonancia emocional no es manipulación si se aplica con autenticidad. Es, simplemente, entender que los seres humanos no nos conectamos con lo lineal, sino con lo dinámico. La atracción se mantiene viva cuando hay tensión suave, cuando hay cosas que no se dicen del todo, cuando hay miradas que no se explican y gestos que despiertan preguntas. Es en esa ambigüedad emocional donde florece el deseo. Y el deseo es el precursor de la ausencia dolorosa. Nadie extraña lo que entiende por completo. Extrañamos lo que nos dejó pensando, lo que no cerró bien,
lo que generó una chispa que no supimos interpretar. Por eso, en lugar de buscar ser completamente transparente, busca ser coherente con tu esencia, pero no completamente accesible. Deja puertas entreabiertas, frases inconclusas, momentos intensos que terminen antes de lo esperado. No como táctica fría, sino como forma natural de preservar el interés. Otra técnica poco explorada es el contraste con otros estímulos. ¿Qué significa esto? Que tu ausencia se sienta más cuando lo que te rodea no tiene tu misma energía. Si eres una persona que ofrece calma, autenticidad, atención plena, cuando esa persona esté rodeada de estímulos ruidosos, falsos o vacíos, va a extrañarte. No porque tú se lo recuerdes, sino porque el mundo le mostrará lo que tú no eres. Eso crea un efecto de comparación involuntaria. Y esa comparación se traduce en añoranza. Por eso, no intentes competir con el exceso de atención. No intentes ser el más disponible, el más gracioso, el más constante. Sé el más real, el más íntegro, el más centrado. Porque tarde o temprano, lo auténtico se extraña. Y cuando lo que tú ofreces no abunda, se convierte en una necesidad emocional. Y aquí va una de las claves más potentes que pocos se atreven a aplicar: desapego emocional. La mayoría teme soltar porque cree que al hacerlo va a perder. Pero no hay mayor ironía que esta: cuanto más te apegas, menos te valoran. Cuando tú eres capaz de alejarte sin odio, sin drama, sin resentimiento, estás enviando el mensaje más fuerte de todos: mi mundo no se detiene por ti. Eso, aunque no lo diga en voz alta, genera una reacción interna en la otra persona. Porque el ego quiere sentir que es imprescindible. Y cuando ve que no lo es, se activa un vacío. Y ese vacío comienza a doler. Pero no todo es psicológico. También hay un elemento energético en todo esto. ¿Te ha pasado que hay personas que, aunque no hablen mucho, llenan el lugar con su sola presencia? Eso es porque su energía no depende del otro. Porque están alineados con ellos mismos. Esa alineación se logra con trabajo interior. Con hábitos, con disciplina emocional, con momentos de soledad voluntaria. Si tú no puedes estar contigo mismo, no esperes que otro te busque desesperadamente. Solo cuando aprendes a ser completo, puedes hacer que te extrañen sin tener que hacer nada extra. En lugar de preguntar ¿cómo hago para que me extrañe?, pregúntate ¿qué versión de mí es tan valiosa que sería imposible ignorarla? Y ahí empieza el verdadero cambio. No en las técnicas externas, sino en tu reconstrucción interna. Y si has llegado hasta aquí, sabes que este viaje no se trata de venganza, ni de juegos mentales. Se trata de recuperar el control sobre tu valor. De recordar que tu presencia es un regalo, no una obligación. Que tu atención tiene precio, y ese precio se paga con respeto, reciprocidad y conexión real. Ahora que comprendes las dinámicas profundas del deseo y la ausencia, es momento de hablar de lo que verdaderamente transforma tu influencia: la congruencia. Porque puedes aplicar todas las técnicas del mundo, pero si lo que dices no se alinea con lo que haces, todo se derrumba. La mente humana capta rápidamente la incoherencia, incluso sin palabras. Y nada es más repelente que alguien que predica fuerza mientras vibra necesidad. Por eso, si deseas que alguien te extrañe, debes comenzar por no necesitar que lo haga. Porque la energía no miente. Cuando estás anclado en tu propia estabilidad, no emites ansiedad, no fuerzas respuestas, no persigues. Y esa tranquilidad, ese control silencioso, es más seductor que cualquier frase ensayada. Hay algo magnético en quien puede estar sin ti y aún así eliges pensar en él. Y ese algo no se compra ni se copia. Se construye. La atracción verdadera no nace de los extremos, sino del equilibrio. Entre dar y retener. Entre mostrarte y reservarte. Entre conectar y desaparecer. Ese equilibrio, que algunos llaman indiferencia estratégica, no es frialdad. Es madurez emocional. Es saber que el amor no necesita demostrar desesperación para ser real. Que el afecto más duradero no es el que se exige, sino el que se recuerda cuando ya no estás. Ahora, si realmente quieres dejar una huella duradera, debes convertirte en experiencia. No en simple compañía. Las personas se olvidan de las conversaciones banales, de las rutinas vacías, de los momentos que no provocaron nada. Pero nunca olvidan cómo las hiciste sentir. Así que deja de preguntarte si te recordará. Pregúntate qué parte de ti aún late en su interior cuando se va a dormir. ¿Le diste calma? ¿Le diste impulso? ¿Le diste luz en un momento oscuro? Entonces, te extrañará aunque no quiera. Y lo hará porque el alma no olvida lo que la hizo vibrar. Otro principio poderoso es la inversión emocional.
Las personas valoran más aquello en lo que han invertido tiempo, emoción, energía o sacrificio. Así que no lo des todo tú. Haz que invierta en conocerte, en comprender tus silencios, en esperar tu respuesta, en ganarse tu confianza. No le regales tu mundo. Invítala a descubrirlo, paso a paso. Si le das todo sin que ella haya dado nada, no lo valorará. Pero si tuvo que esforzarse, si tuvo que aprender tu ritmo, si tuvo que ganarse tu paz, entonces la idea de perderte será insoportable. La escasez no se trata de alejarte por orgullo, sino de dar espacio para que la otra persona sienta su propio deseo. Nadie puede extrañar lo que nunca le diste la oportunidad de valorar. Y aquí entra uno de los conceptos más sutiles pero efectivos, la presencia fantasma. Se trata de aparecer en su mente sin necesidad de estar físicamente ahí. ¿Cómo se logra eso? Dejando anclas emocionales. Por ejemplo, una frase que solo tú dices. Una canción vinculada a un momento específico contigo. Un aroma, una rutina compartida, un chiste interno. Todo eso actúa como detonante. Y cuando menos lo espera, algo del mundo activa su recuerdo de ti. No necesitas enviarle un mensaje. La vida ya se encargará de recordarle que existes. Eso es lo que hacen las conexiones verdaderas. Se cuelan por rendijas emocionales y se instalan en la memoria de quien las vivió. Y mientras más fuerte fue la emoción, más difícil será sacarte de su mente. Pero todo esto tiene un límite. Y es aquí donde muchos fallan. Se quedan esperando que la otra persona reaccione, que dé señales, que regrese. Y cuando eso no sucede en el tiempo esperado, se rinden o, peor aún, retroceden. Insisten, ruegan, se exponen. Y con eso destruyen todo lo que habían construido. No lo hagas. Porque el acto más poderoso no es el que busca respuesta, sino el que sigue adelante aunque no la reciba. Si tú aplicas todos estos principios desde un lugar genuino, con autenticidad y sin esperar garantías, inevitablemente serás recordado. Pero si esperas confirmación, estás traicionando el proceso. La mente humana no responde bajo presión. Responde cuando algo se asienta, cuando el ruido se apaga, cuando el vacío se hace evidente. Así que suéltalo. No con resignación, sino con certeza. Con la certeza de que sembraste bien. Y de que lo que se siembra con conciencia, aunque no se vea al instante, florece en su tiempo. Y si no florece, entonces no era tierra fértil para tu semilla. Y también eso está bien. Porque no todos están preparados para la intensidad emocional que tú puedes ofrecer. No todos sabrán cómo lidiar con tu valor. Y eso no te hace menos. Te hace más selectivo. Te hace más fuerte. Te hace más magnético. Porque cuando alguien sí lo vea, lo sabrá de inmediato. Y entonces no necesitarás técnicas. Solo presencia. Solo verdad. Al final, no se trata de que todos te extrañen. Se trata de que te extrañe quien tiene algo que perder. Porque quien siente tu ausencia como una pérdida, es porque supo, aunque sea por un instante, lo que era tenerte. Y ahora es tu turno. Si esta reflexión resonó contigo, no te vayas sin dejar tu huella también. Comenta aquí abajo con una palabra, presencia. Así sabré que llegaste hasta el final. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este vídeo con alguien que necesita recordar que no se trata de perseguir, sino de ser inolvidable. Y si quieres seguir elevando tu poder personal, mira el próximo vídeo que te dejo aquí al lado. Ahí descubrirás cómo llevar tu magnetismo aún más lejos. Gracias por estar aquí. Tu tiempo tiene valor. Y si lo inviertes en crecer, en mejorar, en comprender, te aseguro que dejarás una marca en todos los que se crucen en tu camino. Nos vemos en el siguiente.